Buenas, buena gente, ¿cómo están? Bendiciones para todos, bienvenidos a Eclesia Podcast. Acá estamos con mi hermano desde la otra punta de Argentina, pero bien unidos siempre. ¿Cómo va, hermano? Todo bien, hermano. Saludos a toda la gente que está ahí conectada, episodio tras episodio. Seguimos dándole con todo en Eclesia. Seguimos. Vos sabés que yo no sé si tengo esta temática, pero ya lo voy haciendo intencionalmente 2 o 3 veces, que es vine con otra remera de campamento. No, ¿sabés qué? Yo me quedé pensando después en lo que dije en el último episodio. Digo, no vaya a ser que alguno se me ofenda por las dudas. Me puse una que me regalaron en un campa para dar clase en EDES el otro día. Así dije, por lo menos, no quedó tan mal, ¿viste? Yo voy a ver hasta cuándo aguanto esta temática. Eh, lo que sí, no puedo decir de qué congregaciones, no recuerdo. Así que si por casualidad alguien de esta congregación mira, digo, gracias. Está bueno. Pero el otro día hablaba con Lucas Marín, que capaz alguno lo conoce, y hablábamos de que, bueno, nos toca viajar muchísimo y cada vez es de mejor calidad las remeras, las veo. Nada que ver a lo que estamos hablando, ¿no? Pero cada vez veo mejores remeras, así que Dios bendiga a Los los, campas a los que están hacen eso. evolucionando y están perfeccionándose. Están creciendo en excelencia. Sí, sí. Mira, yo casi Eh, traigo, la dejé en la oficina, pero casi me pongo gorra de campamento, ¿eh? Una gorra muy buena que me bueno, regalaron. pero ahora, súper recomendada, no para ser chivo, pero la ropa que hacen ustedes como iglesia, hermano, tanto el buzo un buzo que me traje me lo tuvo que tirar, Romy, de tanto que lo usé. No sé si lo tiró, pero no sé si se me manchó, pero. Y la remera hasta que hice Saint, no sé, la usé hasta que engordé y, y no la pude Vos usar sabés que más. esa remera a mí me gusta tanto, ahora me estoy por agarrar otra porque la mía la tengo reusada, ¿viste? Sí, está buena, qué sé yo. Creo que nada que ver, pero es como mi amigo Dave Cabral dice, ¿viste? Que nuestra ropa hable, ¿no? Y creo que nuestra ropa puede, Así es. puede hablar y eso está bueno. Está bueno, ¿no? Hacer productos que tengan un mensaje que aún predique acerca de Cristo o no, o refleja el reino, ¿viste? Creo que es afectar en algún sentido aún el entorno, la cultura, ¿no? Creo que podemos llevar un mensaje ahí. Pero bueno, nada tiene que ver esto con lo que hoy estamos llamados a hablar, ¿no? Estamos hablando de los dones. En el capítulo anterior, en el podcast anterior, dimos como un paneo, ¿no? Como una entrada de los dones, de la importancia. Y bueno, hoy vamos a meternos un poquito más profundo, vamos a decir. La idea era ir un poco más profundo y creo que para ser claros con todos, estamos siguiendo a Pablo en 1 Corintios capítulo 12 sería. Eh, Creo que en ninguna parte del Nuevo Testamento uno tiene con tanta claridad este tema de los dones del Espíritu, sino acá. Y nuestra intención en realidad eh, hoy era profundizar el tema de los dones de poder. Em, pero volviendo a este tema de la introducción, o repasando lo que vimos la vez anterior, creo que abordar el asunto de los dones para la iglesia es una cuestión crucial que no debería ser ya algo denominacional, ¿no? Porque yo me quedé pensando en algo, al criarme por ahí en un contexto bautista, ¿no? Yo cuando era chico lo de los dones del Espíritu como que no era muy popular, ¿no? Entre nosotros. Era más como tipo, hablabas de dones y hablabas de pentecostales. Pero yo estoy feliz en realidad de poder vivir un tiempo en donde el reino es lo que está como equilibrando todas las cosas y vemos la importancia que tiene los dones, la importancia que tiene el carácter, la importancia que tiene el espíritu, la importancia que tiene la palabra, sería ese equilibrio al que estamos yendo. Creo que hablemos de los dones pensando en la iglesia viene a posicionarse en esta visión de que lo necesitamos, no importa la denominación. Em, Porque, viste, si tenemos como una visión denominacionalista, muchas veces terminamos pensando que determinadas cosas que están en la palabra
como que son para ellos, son su marca registrada y no son para nosotros. Y entendemos que no es así, entendemos que esto tiene que ver con el reino, esto tiene que ver con el modelo que Cristo Jesús nos dejó, y desde ese lugar estamos encarando este tema de los dones. Sí, me parece que es una aclaración fundamental. También entendiendo que por ahí sí cada congregación, aún lo vemos en las escrituras, ¿no? Como que, no sé, los de Tesalónica estaban full el regreso de Cristo, los corintios estaban full en los dones, los efesios estaban en tal lugar. Pero hay un versículo de Pablo que me gusta mucho y es que dice, che, pásense las cartas una iglesia a la otra. Sí. Y es como decir, ok, sí, los tesalonicenses están a full con la venida de Cristo, pero pasásela a la de los corintios, que también haya... Entonces, porque sí, esto decía vos es importantísimo, si yo me quedo solo con lo que tengo, Sí, aunque esté bueno y es del espíritu, qué lindo es que creo que tampoco está mal pertenecer a una denominación o seguir cierta línea, para nada. mientras que entendemos que somos parte del Tal reino cual. y de un cuerpo, ¿no? Creo que es Eh, Colosenses. pero, La carta a los ¿cómo? Colosenses donde dice eso, que dice, que, claro, le mandó una carta a los laodicenses y que está perdida, sería, no nos llegó desgraciadamente, pero dice después, Aunque en el próximo episodio ajá, vamos a traer esa carta. querían vender fruta. Sí. Ese es el clickbait, ¿viste? Perdón, Pastores igual, encuentran. perdón el paréntesis, pero esos son como los flashes, no sé si alguno de los que nos escucha tiene esos deseos, pero yo cada tanto, por ejemplo, a veces he leído Colosenses y digo, uy, no, lo quedaría por leer la carta a los laodicenses, ¿viste? Tengo esos flashes de decir, uy, señor. Eh, pero, pero, viste, no, son locuras pastorales que algunos tenemos. Pero bueno, volviendo. Habíamos hablado que los dones, por lo menos los de Corintios 12, se pueden dividir, o para estudiarlo los solemos dividir en tres tipos, ¿no? Tal cual. Después cada uno puede leer la lista en Corintios 12. Hablamos de dones de poder, que es cuando Dios está haciendo algo. Valga la redundancia que Dios siempre está haciendo algo, pero son los dones donde uno ve como un resultado que se hace, ¿no? El don de poder algo cambia, una sanidad, un milagro. Los dones vocales se le llaman a los que Dios está como diciendo algo, Ujú. ¿no? Del futuro. Entonces Dios está diciendo algo. Y los dones de revelaciones donde Dios está quizás mostrando algo que estaba oculto. Y hoy vamos a hablar un poco de los dones de poder. Podemos decir que son tres, ¿no? Podemos decir que es el don de fe, podemos decir que es el don de milagros y podemos decir que es el don de dones de sanidades, dice la Reina Valera. No sé si la NBI dice lo Sí, mismo. sí, está en plural. Yo tengo acá dones para sanar enfermos, la NBI. Evidentemente en el original de la lista que el apóstol Pablo pone en 1 Corintios capítulo 12, es el único que figura en plural, ¿no? En plural. Que es un dato no menor, es un dato creo que importante seguramente lo hablaremos en el transcurso de, del podcast, pero este tema de los dones de poder yo creo que tiene una relevancia, hablando de la acción de Dios, una relevancia para la iglesia sumamente importante. Porque se me venía a la mente, ¿no? O sea, cuando Pablo hablaba, em, viste que para él las palabras, como sin el poder de Dios, era como algo que no tenía razón de ser, ¿no? Entonces, evidentemente, la manifestación del poder de Dios en lo que la iglesia hace debería ser algo que acompañe absolutamente todo lo que nosotros predicamos. Para mí siempre, hablando de este conjunto de dones, siempre la manifestación de aquello que nosotros decimos creer, decimos abrazar en nuestra fe, tiene mucho que ver con lo que Dios hace, con Dios interviniendo aún en un momento en donde Él es invocado. Porque esto yo creo que atañe aún a las necesidades humanas más frecuentes, ¿no? Con las que nos encontramos. Y aún yo creo que expresa, como pocas cosas,
mejor que nada la naturaleza de un Dios que quiere intervenir ante nuestras necesidades, pero que también quiere en realidad provocar asombro en nosotros, quiere impulsarnos a ser protagonistas aún de lo que Él está haciendo, porque acá, más allá de que Dios puede intervenir en el ámbito de la naturaleza, en la realidad que nos rodea, la realidad material, de manera soberana puede intervenir. O sea, yo creo que también Dios es como que nos está invitando a ser protagonistas, a, bueno, todo don es eso, es el Espíritu Santo contando con nosotros para llevar adelante la obra del ministerio y hacer avanzar al reino, pero yo creo que estos dones de manera particular es como que nos tienen ahí, como en ese equilibrio en donde vemos la naturaleza de Dios y de pronto manifestamos su poder y somos protagonistas, ¿no? Yo no sé vos, pero creo que es un conjunto de dones con el que uno, por lo menos yo de manera personal, he tenido mucha experiencia desde que era muy pequeño. Y estaría bueno hablar un poco acerca de esto, porque sé que nos criamos en familias en donde el poder de Dios fue manifiesto de distintas formas, de distintas maneras, y eso también marcó un poco nuestra vida. No sé si quieres contar algo de eso, de tu experiencia con esto. Sí, yo soy producto de alguien que tuvo ese don o que se animó a ser parte. Mi madre no podía tener hijos, ella fue diagnosticada con una esterilidad por una cuestión de que su matriz era tan débil que el bebé llegaba a cierto mes y se abortaba de forma espontánea. Tal es el caso que le dijeron, mira, la única posibilidad es que estés 9 meses en cama y no te muevas lo mínimo indispensable y mi mamá estuvo y la bebé nació y falleció. Pero una vez fue a una campaña de un pastor acá en Quilmes y este pastor operaba no sé si él sabía que tenía un don, pero solía tener una gracia para orar por los enfermos. Y puso su mano sobre el vientre y le dijo, mira, vas a quedar embarazada y Dios te sanó, qué sé yo. Y el Señor lo hizo. Mi mamá dice que hasta en mi embarazo pudo salir a trabajar y todo. Entonces, yo creo que, bueno, esa es una historia que no voy a decir me excede, pero soy fruto Claro. de la voluntad de Dios, pero también en la intervención de que alguien le creyó a Dios. Otra cosa que me pasaba es que cuando yo nací con los pies planos. Dice que nací, a mí me tenían que poner como en un pie bot, nací, y me tenían que poner unas botas con unas zapatillitas especiales. Y yo no me acuerdo de eso porque dice que fue hasta mis 3 años. Pero también en una campaña un hombre de Dios oró por mí y Dios formó mi arco al punto que después pude jugar al fútbol. Yo no podía jugar al fútbol, no podía correr. Entonces, yo mira, a un hermano cuando estaba en mi adolescencia, en ese momento donde la verdad no estaba rebelado contra Dios, no lo conocía y era el Dios de mis padres, yo siempre recuerdo, venía a jugar al fútbol y me miraba los pies y tenía el arco, ¿viste? Y yo decía, Dios tiene que existir, o sea, yo no lo conozco, sé que lo tengo como algo que me enseñaron historias, pero... Y yo digo, la importancia, ¿no? De que le creamos a Dios para estas Tal manifestaciones. cual. Porque yo soy fruto de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, pero de también hombres, primero mi mamá que le creyó a Dios, mi papá le creyeron a Dios, pero también de hombres y mujeres que se animaron a orar por las personas con necesidad. Tal cual. Eh, entonces ahí te conté dos cosas que tienen que ver con cuando yo era chiquito. Después, obviamente, en mi caminar con el Señor, cuando empecé a ver sanidades, yo no sabía mucho de dones. Y antes de por ahí empezar con los dones, me gustaría decir esto para la gente que está del otro lado y dice, mira, yo no sé si tengo el don. Ujú. Bueno, me gustaría empezar a decir que Jesús dijo que todos podemos orar por enfermos en Marcos 16, ¿no? Y yo le llamo como los 3 niveles, ¿no? Del poder de Dios en sanidad, que es como la gracia para orar, o la señal, que es para todos, para todo el que cree, dijo Jesús. Después está el don de sanidad, y es cuando alguien tiene un don, ¿no? Que por ahí ahora nos vamos a meter, o un don de fe, o un don de milagros. Y después está cuando alguien tiene por ahí un manto, para no sonar místico, una gracia evangelística Sí. como ministerio. Y bueno, ahora quizás hablemos de esas diferencias, pero en mí personalmente, eh, las señales, viste que si vos no tenés señales,
ahora hay GPS, ¿no? Pero antes si vos no tenías señales y salías a la ruta, te podías entrar en otro camino. Entonces, a mí las señales me dejaron huellas para después yo poder encontrarme con Dios. Claro. No sé cómo fue en tu caso, pero en mi caso esa fue mi historia. Sí, por ahí mi experiencia, y quizás no sé si en otro, hemos hablado en otro contexto de esto, pero desde chico mis padres buscaron la manifestación del poder de Dios y de manera específica mi papá siempre fue, viste, un enamorado de los milagros, de las sanidades físicas y un buscador de lo sobrenatural en todo sentido. Y eso hizo yo creo que en realidad viviéramos experiencias cuando era más pequeño que después me marcaron en mis etapas de mayor rebeldía y de mayor eh, ceguera espiritual. Yo recuerdo estar estudiando en la facultad y es como que tenía todo servido quizás para ser más ateo que cristiano, pero sí en un tiempo donde fui demasiado mental, te diré. Viste que de alguna manera la facultad me daba pie para que todo fuera con el raciocinio, pero lo que siempre como que me acuerdo que me retenía era este tema de acordarme que vi cosas de pequeño, estoy hablando de sanidades, de cosas sobrenaturales que yo no podía explicar lógicamente y nadie me podía explicar eso lógicamente, entonces, o sea, Dios tenía que ser real, Dios tenía que existir. Fueron luchas en la fe extremadamente profundas que la verdad que eh, son aún para otro episodio, ¿no? Para hablar acerca de la mente, que es un gran tema. Pero desde ahí, te diré desde chico, lo sobrenatural es como que me marcó y me persiguió. Y después, por supuesto, que cuando yo fui adulto y tuve mi encuentro con Dios y yo creo que esa marca que por supuesto estaba en ellos, que son personas como vos te pasó, sería que le creyeron a Dios, aunque vivieron a ese Dios de sanidad en sus propios cuerpos, eh, y por supuesto que en realidad venían cultivando una comunidad de fe en donde las sanidades y los milagros eran usuales, como lo son hasta el día de hoy, o sea, se han vuelto el pan de cada día y con el tiempo solamente se han incrementado. Yo, claro, cuando fui más adulto, o sea, dije, no solo quiero ver cómo pasa, quiero ser partícipe, quiero ser instrumento. em, y por supuesto también Dios me ha permitido en el tiempo como sumar mi grano de arena desde ese lugar, más que nada siendo como un movilizador para la iglesia local, em, ah, pensando en que Dios puede usar a cualquiera, ¿viste? Porque, claro, mis padres son más bien del tiempo en donde Dios levantaba un Anacondia, un Omar Cabrera Jr., y bueno, es como que determinados hombres de Dios podían, ¿no? Eh, pero por supuesto que, claro, nuestra generación abrazó la verdad de que Dios está queriendo usar a la iglesia, está queriendo usar a todo el cuerpo. Yo no creo que ellos no lo pensaron o no lo creyeran, pero creo que Dios ha traído un nuevo tiempo, una revelación más amplia acerca de aún de los dones y de la gracia para caminar en el poder sobrenatural de Dios. Y bueno, somos un poco partícipes de esa generación. Y entonces, desde ese lugar he podido vivir todos estos últimos años en la iglesia viendo y experimentando cómo Dios sana, libera a través de la gente más común y corriente, ¿no? Ni que hablar que yo mismo he experimentado sanidad, o sea, yo hablando de la historia que contaste acerca de tu concepción, yo mismo también, mis padres no podían quedar embarazados y, y por la gracia de Dios yo salí de esa em, infertilidad, no sé, yo también lo sufrí, lo viví, fue un proceso personal muy duro y que también me llevó a crecer en la fe y a ver el poder de Dios. Y bueno, hoy abrazo a mis hijas, hemos visto la mano de Dios. Mi viejo fue sano de cáncer, o sea, hemos visto el poder de Dios y la manifestación de Dios, así que no solo digo cómo no creer, sino yo quiero más, ¿viste? No me conformo con lo que viví, con lo que experimenté y sé que Dios puede hacer aún cosas más grandes, ¿no? A través de personas que le creen y que ejercen fe para este tipo de experiencias, ¿no? Y qué importante, a mí me decían algunas personas, no pares de subir testimonios, o aún cuando hablamos de esto en el podcast, sí, porque quizás hay gente que no está tan
acostumbrada o en contacto con este tipo de testimonios o de verdades. Y yo también aprendí que cuando vos estudias los dones, aprendés a identificar también cuándo está en operación cada don. Y aunque parezca para qué sirve, sí sirve. Y me gustaría que entremos un poquito aunque sea definir escuetamente los dones, ¿no? En magnitud de evidencia del poder de Dios, el más grande de los tres, no hay dones, no es que es más grande, pero el que es, o sea, es el don de fe, ¿no? Se dice que en cuanto al poder es el don como más grande que hay. Y hay una teoría con este don de fe, y es que nadie lo posee completamente, Ujú. ¿no? Cuando estamos hablando del don de fe, estamos hablando que es diferente a la fe como fruto del Espíritu Tal cual. y que es diferente a la fe como certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve como por definición. Es un don, Ujú. ¿no? Alguien me enseñó una vez que el don de fe, lo leí en un libro, que el don de fe es como que Dios te preste su mente un ratito para pensar en algo como Él lo ve. Hace poco escuchaba un hombre que hablaba del don de fe y dice que él estaba en la congregación y le contaron que una nena de la congregación había fallecido. Y él dice que no fue humano lo que dijo. Él dijo, voy a ir y va a resucitar. Dice, le oré, la nena resucitó. Dice, fue como tomarme un vaso de agua. Pero él no lo decía jactándose, Tal lo decía como que en ese momento Dios te presta la mente de Él. Tenemos la mente de Cristo, pero en un sentido de que literalmente vos pensás como Él, no hay límite para eso. cual. Y el don de fe no opera solamente en milagros físicos. Alguien puede tener un don de fe, por ejemplo, para hacer una compra millonaria que Tal cual. Dios le dice que haga y que Dios le va a proveer, o para hacer una oración sobre un clima, eh, el don de fe es como que las manifestaciones son extremadamente sobrenaturales. Pero yo creo que no se reduce solo a cosas muy grandes. Dios puede visitarte con el don de fe, no sé, para que vos hagas una acción de fe que en tu desarrollo que venís haciendo de fe no es usual. Yo hace poco me pasó, por ejemplo, que estaba en una reunión y vino un hombre que se había caído de un primer piso, yo tengo el video en Instagram, y se había partido la pierna en tres. No me sale ahora la palabra, cuando el hueso está fracturado en tres partes. Sí. Y había sido ayer eso. No podía ni pisar, estaba, pero en un... Y hermano, si yo digo otra cosa, estaría mintiendo. En mi mente no había ni un ápice de duda de que yo le oraba y el hueso Se unía. se... No tenía duda, no tenía... Y yo creo que en ese momento fui visitado por ese don de fe. Había, no sé, como 1500 personas en el auditorio y hay que tomar un riesgo así delante de todos. Me acuerdo que lo llamé al frente, está el video ahí. Oré por él, pero en mi corazón, vos y yo sabemos que a veces estamos orando y el corazón a veces batalla Ujú. con qué va a pasar, qué no va a pasar. Pero en este caso, yo me doy cuenta cuando estoy operando en un don de fe porque no tengo Duda. ni un 1% de dudas. Claro. Oramos y el muchacho, hermano, empezó a pisar, se sacó la bota, se sacó. El lunes, 2 días después, fue a la misma médica que lo había visto y le dijo, mirá, no sé qué pasó. O sea, no tenés más el hueso, esto tarda, no sé, 3 meses, ponerle para unirse. Y yo me acuerdo que experimenté eso, ¿no? Como que mi mente funcione a otro level, ¿no? No sé si te pasó algo así, Sí, no, me estaba pero acordando que creo que es hermoso. Sí, 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 me estaba acordando que lo he contado acá y también lo escribí en mi primer libro. Esa fue como mi primera experiencia, no mi primera experiencia con la sanidad, pero sí mi primera experiencia con una sanidad fuera del contexto de un templo, sería. Cuando yo iba en este entrenamiento que tuve de orar por enfermos y qué sé yo al hospital, el primer milagro que vi, que fue en una beba llamada Milagros, que actualmente es parte de una sede nuestra, en ese tiempo estaban alejados de Dios. Fue así, sería, cuando yo siempre lo recuerdo de la madre, cuando la madre me contactó, mi respuesta hacia ella, yo sentí que algo
se apoderó de mí. Por eso, por ahí quería caer en este tema en esta frase, como la definías vos, ¿no? Es como que de alguna manera nos es dado para momentos determinados. em, y bueno, yo igualmente pienso, ¿no? Pienso en cómo orar por esto, porque yo digo, o sea, mi anhelo, no sé qué pensás vos, y creo que cada persona que escucha acá debe sentir lo mismo, es, Señor, que tu mente se apodere de mí siempre, sería. Quiero siempre pensar así, quiero siempre moverme así. No sé si te ha pasado, pero cuando hablabas me acordaba también de otra cosa, que es esa convicción en el espíritu que muchas veces Dios nos da, ¿viste? De determinadas cosas. Sé que no es nuestro tema, pero a mí me pasa mucho de recibir palabras para gente no de manera consciente, sino como que si fueran certezas en mi espíritu, ¿viste? Como cosas que sé y no sé cómo las sé en realidad, pero las sé. Me pasa mucho eso, ¿no? Yo siento que un poco el don de fe opera así, las veces que me he movido para, para sanidades o em, aún para transmitir mensajes, a mí, yo siento que me ha pasado muchas veces eso, que en realidad hay una fe respecto a lo que estoy diciendo y no sé bien cómo surgió eso, sería, pero termina siendo así, después se comprueba que es de la manera en la que fue dicha. Es como si algo se apoderara de nosotros. Y digo, che, tenemos que orar para que vivamos moviéndonos en este don de fe, ¿no? Yo creo que Sí, en lo parte cuando... necesitamos. Lo necesitamos, sí. Yo digo, Lo- cuando Pablo dice, o sea, tenemos la mente de Cristo, yo creo que estaba diciendo, che, ¿es este el camino? O sea, pensemos como Dios piensa, movámonos como Dios se mueve. Creo que debería ser una oración en nosotros, ¿no? Poder creer a ese nivel, donde realmente no hay nada que sea imposible y no hay un ápice de duda, como dijiste vos, ¿no? Ujú. Vos sabés que hace un tiempo me tocó enseñar sobre el don de fe en un entrenamiento que tenemos en la iglesia y llegué a esta conclusión, cada uno la juzga, ¿no? Pero yo llegué a esta conclusión de que el don de fe es un don que lleva cualquier otro don a una dimensión más allá. Ahí lo definiste mejor que nada, porque a eso me refería aún con el tema de lo profético, porque lo Por que te ejemplo, contaba alguien iba que va por a ahí, ¿viste? profetizar algo, alguien va a profetizar algo sobre una nación, pero algo, viste, que vos decís, che, digo esto, y yo he visto Claro. profetas, viste, que dicen algo y decís, uy, acá se la jugó, pero como que cuando vos hablás con ellos, si tenés la posibilidad, dicen, no sé, me poseyó una fe, Claro. tengo la certeza que eso va a pasar, ¿no? Y mientras hablabas se me venía eso, viste, como es el don que respalda la operación de cualquier otro don, pero lo lleva a otro nivel. Claro. Sí, creo que la gente que nos escucha quizás a veces ve determinadas acciones de fe eh, pensando en que un don se manifieste. Y claro, alguno debe darle, yo lo veo en la escuela que tenemos, ¿no? En EDES, hay mucha gente que tiene temor, sería, de, del accionar que estás por llevar adelante. O sea, nosotros siempre lo decimos cuando la gente va a iniciar, es acá te tenés que equivocar por lo menos 3 veces. O sea, y no estamos hablando de fallas morales. Estamos hablando, te vas a tener que equivocar porque, digo, muchas veces lo que más hay que vencer es el temor. Y fíjate que este don lo que viene justamente a hacer es a disipar dudas y a quitarte todo tipo de restricción. Yo pienso, muchas veces he pensado cuando pienso en el don de fe, pienso, evidentemente, si yo sigo creciendo en Cristo, Cristo sigue creciendo en mí, cada vez más voy a tener un nivel de fe que me permita operar en los dones que Él me ha dado, en los dones que tengo a disposición, evidentemente de una manera más certera. ¿Se entiende? Creo que en parte lo que revela el don de fe es lo mucho que me falta en realidad vivir como Cristo ha vivido, ¿no? Me desafía en ese sentido a que mi estándar tiene que seguir alineándose al estándar de Cristo, ¿no? Wow. Pensaba, no podemos salir del don de fe, pero Sí. pensaba cuando vino Samuel Nielsen, a que la mayoría lo debe conocer, a la iglesia, y él contaba esto de que sabía que tenía la valija llena de Biblias y tenías que pasar por el donde te revisan el equipaje. Y Es vos decís, bueno, tremenda no esa le queda historia. otra. No, pero para mí vos necesitas ahí que la cabeza te funcione a un nivel
para decir Dios se encarga, yo creo que, aunque él cuenta, ¿no? Es muy gracioso, como quería a veces que una quiso escaparse, pero yo pensaba, para hacer esas acciones que demandan fe, también sos visitado, tu mente funciona a través de, eh, o sea, en una fe distinta, porque no es solo a veces para ejecución de cosas, sino también pensaba que es para protección. Hace poco leyendo sobre el don de fe, Tal o cual. sea, que el don de fe también te permite hacer cosas y saber en tu interior que vas a estar protegido de eso. Eh, y bueno, hay un montón de casos. Uno de los principales por ahí de la historia que se movió en un don así era este hombre Smith Wigglesworth, ¿no? Eh, Tremendo hombre de John Dios. G. Lake. John G. Lake una vez dijo: ¿querés ver que mi Dios es real? Y poneme el germen que está matando a todo el mundo en la mano y vas a ver cómo de mi mano salen rayos que lo matan, y literalmente fue así. O sea, son gente en una fe distinta, pero yo creo que debemos, esto que decías vos me parece muy bueno. Cada persona que está mirando debe saber que el Espíritu Santo anhela como llevarnos a tomar esos riesgos que Él nos necesite revestir de esa fe, que podamos experimentar eso, y creo que es algo precioso. No sé si vamos a llegar a dar todos los dones de poder. Si querés pasamos un poquito, Perdón, pero viste ¿sí? que como ¿O que querés este decir tema algo? te lleva a una cosa a hablar de la otra. Pero me estoy acordando de algo más que seguro dé para otro podcast, pero yo con vos he tenido esta charla varias veces, pero ¿cómo nos limita cómo nos limita este cuerpo mortal, ¿no? Eh, es para otro tema, es para hablar de la resurrección de los muertos y del cuerpo glorificado y qué sé yo, pero digo, lo espiritual es tan profundo y uno es tan limitado, ¿no? Em, si nosotros quizás viviéramos por un momento despojados de esta realidad y solamente en el espíritu, Dios mío, ¿no? Las cosas que sucederían. Pero como que mientras Y vivamos, el ¿no? apóstol, ¿Eh? Mientras vivamos, digo, sí, el en apóstol esta lo decía, realidad es como ¿viste? que nos vamos a ver limitados, ¿no? Y el apóstol decía: cuánto yo más quisiera estar ausente del cuerpo y presente al Señor. O sea, Por eso. ya su mente estaba en esa dimensión. Nos Tremendo. quedan algunos minutos, pero estaría bueno, si querés, hablar un poquito del don de fe. Después, segundo, solo por ponerle un orden, ¿no? Está el don de milagro, ¿no? Ujú, Y Isaías 53 dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Yo tengo una teoría, ¿no? Que ese versículo para mí es a dónde está enchufado el don de milagros y a dónde está enchufado el don de sanidad, en un sentido, a dónde está, cuál es la fuente. Yo creo que del sacrificio de Cristo, cuando Él dice que llevó nuestras enfermedades, yo tengo esta teoría o este pensamiento, que desde ese versículo el Espíritu Santo alimenta el don de milagros. ujú, Que el milagro tiene que ver con algo que se crea, una enfermedad que se va, algo que es instantáneo. Y el don de sanidad por ahí tiene que ver más con dolores. Vamos a hablar más al ras, ¿no? sí. Le duele a alguien el codo, no está enfermo, no hay un demonio, no. Entonces le orás por el dolor y se va. Alguien son dolores y se va. Pero el milagro tiene como un nivel mayor de manifestación. Hay algo que me enseñó a mí Marcos 6, que dice que Jesús va a Nazaret. Y me gusta lo que dice: no pudo hacer ningún milagro, Ujú, ¿no? Y dice: solo impuso manos y pasaron algunas sanidades. Entonces, lo que yo siempre creo es que Jesús, y acá podríamos hablar de otro tema que es la honra, ¿no? Porque Jesús ahí no vio honra, no había un ambiente. sí. Entonces Jesús como que bajó el level, dijo: che, yo vengo con la expectativa de ver milagros, los hablo, hablo los milagros, no están pasando, bajo el level, impongo manos y pasaron algunas sanidades. Entonces ahí vos ves que el milagro es mayor y por ende requiere quizás un ambiente, requiere un nivel de fe, y la sanidad, por decir de una forma, es menor porque Jesús es lo que como que switchó hacia abajo, dijo: ok, no pueden pasar milagros, bueno, vamos a imponer manos, y pasaron sanidades. Yo te decía antes de comenzar el podcast que hablábamos un poquito, yo creo que usualmente Dios a mí me dio un don de sanidad Ajá. que gradualmente yo
veo sanidades a diario. Ayer vi una en el shopping, o sea, a diario, a diario, a diario. Y milagros veo cada vez más, pero debo ser intencional para pasar de una a otra, Mm, ¿no? Pero yo reconozco en mi caso que las sanidades es como lo que más veo por ahí. claro, sí. No, algo que hablábamos también era este tema de cómo los milagros muchas veces exceden a una cuestión del cuerpo, sería de un problema en el cuerpo, de una enfermedad. Exacto. Y cuando digo que exceden es que, o sea, lo vemos en el ministerio de Jesús. Eh, m- Hubieron milagros de multiplicación, hubieron milagros con la naturaleza. O sea, evidentemente un milagro es la irrupción de Dios, del poder de Dios, para modificar de manera sobrenatural aún todo lo material, ¿no? Exacto. Y fíjense en realidad qué está a nuestra disposición. Y yo creo que, no sé, podríamos dar fe de haber tenido experiencias con milagros, aún por fuera por fuera de lo que respecta a sanidad física, a la cuestión de un cuerpo enfermo. em, y, y yo creo que es Dios, a esto me refería hoy, ¿no? Es Dios aún queriendo provocar en nosotros asombro, porque digo, hay cosas que Dios no tiene necesidad de hacer, ¿por qué las hace? Yo creo que también, viste, en parte en los milagros Él revela su naturaleza. En los milagros Él está revelando cómo Él no tiene ningún tipo de límite. Yo creo que siempre los que le ponemos límites a Dios, evidentemente somos nosotros. Ponemos, viste, límites que creo que son de nuestros prejuicios o preconceptos o nuestra revelación limitada, que muchas veces también limita cómo Dios puede o quiere manifestarse. em, pero qué bueno es que cuando nosotros tenemos esa apertura a lo sobrenatural, ponernos como aún te diré, un objetivo, ver a Dios obrar cada vez en mayor medida. Yo creo que con respecto a mi experiencia también me ha pasado lo mismo, de más bien arrancar por sanidades y, y por supuesto ver cada vez más milagros y es como que uno es lo que procura más ver, ¿no? A Dios irrumpir haciendo cosas mayores. Yo no sé si esto es parte de tu oración, pero em, parte de mi oración es siempre pedirle a Dios, Señor, yo quiero ver cosas mayores, o sea, que hagas entre nosotros cosas Sí. mayores, cosas que no vimos, cosas que aún, no sé, no se han escuchado. Por supuesto que hay tantas cosas que no vi y deseo ver, ¿no? Hablando de obras sobrenaturales de Dios, pero creo que Dios nos está poniendo como una vara bastante alta para creerle, para jugárnosla por Él. Em, y me estoy acordando de algo cuando digo esto, lo comentábamos antes del video, no sé si tenemos tiempo para hablarlo, pero del plural de sanidad, ¿no? Que decía dones de sanidad. Creo que lo dijimos en la intro, Sí. ¿no? ¿Querés comentar Sí. el por qué? Sí. Lo comento en la práctica, ¿no? En mi caso yo veo que tengo, por ejemplo, una gracia y una fe muy especial para los huesos. Ajá, O sea, casi que cuando viene algo con un hueso no tengo ningún tipo de duda. También para los oídos, también para... como que veo que hay una gracia en mi vida para ver sanidad en cierto tipo. Y he reconocido en parte de mi equipo que algunos tienen más gracia para los ojos, otros más... Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo? Cuando hay una persona que viene así, yo puedo orar. Pero digo, che, vení, orá vos. Vi en la práctica. Aún en la calle Azusa, dicen que tenían como unas especies de boxes exacto. y dice que había una señora que tenía para los dientes, otro que tenía para los brazos, otro para los ojos, Sí, otro para los oídos. Y la gente venía y iban como entrando eh, en esa persona que quizás tenía una gracia especial para cierto tipo de sanidad, ¿no? Se nos está quedando sin tiempo, pero si tendríamos que reducirlo a algo, sí, podríamos decir, che, pidámosle a Dios ver más y arriesguémonos a hablar por las personas. tal cual, tal cual. Sí, muchos, viste, que como que esperan, dice, che, ¿será que tengo el don? ¿No? Yo digo, Sí, claro, viste que
No sé si te ha pasado que te vienen y te dicen, te preguntan, pastor, a mí me profetizaron que tengo el don, me dicen, viste, de tal, de sanidad, de lo que sea. Yo, eh, volviendo a lo que vos mencionaste por ahí, yo digo, ok, Dios nos ha dado la gracia y nos ha empujado a que si creemos, oremos. Fenómeno. Yo digo, ¿por qué no oramos y no buscamos, ¿no? Los dones? Los tres que hablamos yo creo que son tan importantes, el de fe, el de milagros, el de sanidad, o los dones de sanidades. Y digo, pidamos, busquemos, pero accionemos, ¿no? Tomando riesgos. Ujú. Y yo creo que Dios nos va a respaldar. Y creo que va a ser más de lo que nosotros esperamos, porque yo creo que Dios es así. Ujú. Por ahí nos quedó corto un poco este episodio para poder hablar de experiencias, pero a mí se me vienen tantas experiencias que podría llegar a contar de cómo en el camino Dios nos va capacitando, de cómo en el camino Dios nos va enseñando. Ninguno de nosotros sabía, pero hacemos escuela al andar con el Espíritu Santo. Y esa escuela yo creo que Sí. no va a terminar nunca, hasta que partamos de esta No, tierra o tenemos que Cristo venga a buscarnos, dar primeros pasitos. tal Yo cual. animo a los que están del otro lado, da esos pasos, el Espíritu Santo va a respaldarte, el sacrificio de Jesús es lo que necesitamos. ¿Querés que oremos, hermanos? Se nos De una, acaba el tiempo, pero contentos. de una. Dale, oremos. ¿Querés orar vos? ¿Querés que ore yo? Oro yo, dale. Orá, orá, orá. Oro yo. Dale. Bueno, Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Gracias, Jesús. en este Sí, episodio. Señor. Gracias, Señor, porque sé que muchos de estos temas los seguiremos profundizando y yo solo te pido Sí, que lo Señor. que hemos podido impartir hoy o compartir de nuestras experiencias Sí, contigo, Señor, Jesús. puedan hacerse carne en cada uno que está escuchando, que está viendo. Sí, Yo Señor. oro en común acuerdo con mi hermano José, Señor, que cada persona que está ahí del otro lado, en el nombre de Jesús, pueda ser un instrumento en tus manos. Cada Sí, persona que Señor. está del otro lado pueda ser un instrumento en tus manos y que tu presencia, Espíritu de Dios, los capacite. Señor, ninguno sabíamos cómo, pero es tu Espíritu en nosotros el que nos ha empujado e impulsado a vivir cosas mayores. Y aún tenemos hambre para ver cosas superiores, cosas que no hemos visto, cosas que no hemos oído. Señor, usanos como instrumentos en tus manos, que el don de fe se apodere de nosotros, que veamos milagros, que veamos sanidades, que operemos en esos dones. Aún, Señor, si nos estás usando para sanar determinados problemas físicos, usanos para otro tipo de problemas, pero que no haya enfermedad que se presente cada vez que oremos, Señor, que quede de la misma manera, Señor. En la cruz del Calvario pagaste un precio alto y yo sé, Señor, que vamos a ver en la práctica los frutos de esa victoria, Señor. Bendecimos a la gente que está del otro lado y te agradecemos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gente linda, gracias por estar ahí del otro lado.